Padre, te damos gracias por este tiempo que nos diste de alabanza, Señor. Gracias porque has abierto esta casa, Señor, para que nosotros podamos reunirnos en tu nombre, venir a estar en tu presencia, Señor, y que podamos entregarte nuestra alabanza, nuestra adoración y rendirte todo lo que somos, Señor. Así como decía la alabanza, poder entregarte ese perfume que has depositado en nuestro corazón, ese perfume que te unge, ese perfume que te hace sentir un olor fragante, Señor, en cada uno de nosotros. Vos preparaste, Señor, en cada uno de nosotros ese perfume, esa unción, Señor. Permití que hoy nosotros podamos, cada uno, y en nuestra vida, Señor, no solo hoy, podamos entregarte ese perfume todos los días, que podamos rendirnos totalmente a tu voluntad para que podamos entregarte ese perfume, Señor. Te pido que me uses, que lo que yo diga pueda ser conforme a tu voluntad, conforme a lo que está en tu corazón, conforme a lo que está en tu plan y lo que querés que tu pueblo escuche, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que Dios, siento yo, quiere transmitir a través de lo que nosotros vivimos y a través de la experiencia que tuvimos? Gracias a Dios, gracias al Señor. O sea, no solo quería dar como hablar un testimonio o hablar por hablar de una experiencia, porque ya más bien eso se volvería más bien como chisme de contarles lo que pasó. Quería que fuera algo, lo que Dios quería que habláramos. Pues si yo tuviera que comenzar por algún lado, yo diría que todo comenzó en el 2018, alrededor de enero, cuando yo me gradué de la universidad, y yo siempre había tenido el anhelo de estudiar en el extranjero. Entonces yo empecé activamente a buscar una beca o una posibilidad para salir del país a estudiar. Apliqué a todos lados. A los que ustedes piensen, ahí también apliqué. Ahí también busqué y en todos me dijeron que no. Entonces pasó el tiempo. Eso pasó hasta el 2021. Y en 2021 pasó algo que no tiene que ver con eso tan directamente, pero sí tiene que ver con lo que el Señor nos enseñó, diría yo, a través de esta experiencia. ¿Y qué es lo más importante al final? Que siento yo que es lo que Dios quiere que diga. No es tanto la experiencia, lo bonito, porque sí fue bonito, pero lo que siento que Dios quiere que les diga. Pues en el 2021, en septiembre del 2021, yo estaba cumpliendo 30 años. Recibí un correo de parte de la oficina en el que me daban una buena noticia. Me acuerdo que estábamos en la casa, estaba Emiliano, mi sobrino, estaban mis primos chiquitos y los hijos de mi prima, estaban todos jugando en la casa, y estábamos con Marielos platicando, y en eso cayó el correo, y el correo decía que después de 5 años de estar por contratos temporales, renovando contratos, me iban a dar una permanencia. Yo estaba bastante feliz, porque decía yo, después de mucho tiempo de esperar, de seguir trabajando, pues estaba empezando a valer la pena, decía yo. Lo que yo no había leído eran las letras pequeñas del correo, la letra chiquita. El correo también decía que para poder optar a la permanencia yo tenía un contrato vigente hasta el final del año, y yo tenía que renunciar a ese contrato. Eso era lo que me pedía la institución. Entonces yo no entendía al respecto, y afortunadamente Marielos y su papá, mi suegro, me hicieron ver que si yo hacía eso, yo iba a renunciar a todos esos 5 años de prestaciones laborales y lo que eso implicaba, y sobre todo que el siguiente año iba a haber cambio de administración. Entonces que mi despido se iba a volver como bien tentador para las nuevas autoridades. Entonces no iba a ser una buena decisión renunciar. Entonces ahí empezó una disputa entre la institución y yo, en la que yo solicitaba que rescindieran el contrato de su parte y iniciar la permanencia, como en teoría debería de ser, y ellos me pedían que no, que renunciara yo, y no se negaban a pagarme el sueldo mientras yo no renunciara e iniciara el nuevo proceso. Pues de esto lo que nació fue un interés muy grande de parte de mí de buscar otras oportunidades, otros trabajos. Entonces empecé a buscar activamente, y eso empezó desde que recibí la noticia y que me enteré de lo preocupante que podía ser. Yo estaba muy estresado, yo no dormía bien,
definitivamente no dormía bien. Los pies, lo que dicen que se les mueven los pies, a mí se me movían toda la noche, me pateaban. Jugaba fútbol en la noche y bueno, empecé a buscar en muchos lugares, en todos los lugares que yo encontraba que podía hacer un trabajo para mí, y encontré una empresa que daba trabajos remotos y apliqué al trabajo. Y después de eso fue desde octubre, si no me equivoco, en octubre más o menos yo apliqué a la empresa, y después de octubre, en diciembre me contactaron para enviarme unos exámenes psicométricos. Yo los hice y me dijeron que me iban a contactar. Me acuerdo que en ese tiempo estaba trabajando con José Ricardo allá en diciembre y yo no podía usar el teléfono, pero estaba tan desesperado por conseguir otro trabajo que yo me salté esa pequeña regla. Puse el teléfono en todo volumen y en vibrador por si me llamaban, y estaba pendiente cada 5 minutos, estaba viendo si me caía la llamada, si no me caía. Pues la llamada no me cayó. Eso pasó el año, llegó marzo del año siguiente, 2022, y ahí me contactaron. Me enviaron unos ejercicios que tenían ya más que ver con lo que iba a hacer. Los hice, me fue bien. Me llamaron a entrevistas, me fue bien en la entrevista y empecé a trabajar. El 4 de abril de ese año yo dejé mi trabajo, renuncié y empecé a trabajar en esta empresa que ofrecía trabajo 100% remoto desde casa. Eso fue en 4 de abril. Si no me equivoco, el 17 de abril yo recibí la noticia de que me habían aceptado en la universidad. Y después, en mayo, alrededor de mediados de mayo, yo recibí la noticia, el 25 de mayo recibí la noticia que también me habían aceptado en la beca. ¿Por qué les conté lo del trabajo y todo lo que pasó en mi trabajo anterior? Para nosotros podernos ir, bueno, obviamente tenía que pagar mis estudios porque yo no soy ciudadano de la Unión Europea, entonces tenía que pagar. Aparte tenía que mantenerme de alguna forma y la beca me ayudaba a eso. Pero la beca no cubría los gastos de manutención de Marielos. Y nosotros ya el 30 de julio de ese año, nosotros nos casamos. Tenía que de alguna forma justificar la estadía de Marielos conmigo allá. Si no, obviamente no iba a ir. Bueno, el trabajo ayudó a eso. Lo que pasó fue que presenté una constancia de trabajo, pero no me la aceptaron. Me dijeron que eso no era válido, tenía que tener el dinero. Y cuando me dieron esa respuesta, me dieron 2 semanas para presentar el dinero. En mi cuenta, un estado de cuenta que dijera, tiene la cantidad de tanto para justificar el tiempo de su acompañante. Entonces, estábamos bien desesperados. Si no me equivoco, fue una semana después, me contactaron del banco. Siempre había recibido, me imagino que también muchos lo han hecho, lo han recibido, bastantes ofertas en las que les preaprueban un extrafinanciamiento, una tarjeta de crédito, lo que es un préstamo, lo que sea. Pues a mí ya me lo habían hecho, pero en todas las ocasiones anteriores rondaba el 40, 30%, por mucho 50% de lo que me ofrecieron esa vez. Y esa vez la cantidad que me ofrecieron era exactamente la cantidad que nosotros necesitábamos para poder justificar el que Marielos fuera conmigo. Entonces obviamente lo tomé, presentamos el estado de cuentas y la idea era, no vamos a usar este dinero, tengo un trabajo, lo podemos devolver y listo. Bueno, nos fuimos y por una serie de imprevistos tuvimos que usar el dinero. Entonces llegamos allá, el primer año fue bien difícil, fue bastante difícil, sobre todo para Marielos, porque yo tenía que estar todo el tiempo en la universidad, tenía que dedicarme, era tiempo completo, era de 8 a 5, entonces yo tenía que estar afuera todo el día y obviamente no conocíamos a nadie, la diferencia de horario impedía que ella se comunicara fácil con su familia, era más difícil comunicarse con su familia, no teníamos conocidos y era un nuevo lugar como para salir tranquilamente. Entonces fue difícil, gracias a Dios ella hacía bastante ejercicio, creo, y también habíamos decidido, porque
mi trabajo también era tiempo completo. Entonces yo llegaba a la casa y no tenía tiempo para estar con ella, tampoco tenía que entrar a reuniones, después trabajar un rato y después me acostaba a dormir porque ya estaba cansado, a la mañana siguiente me levantaba y lo mismo. Entonces, lo que decidimos fue que yo enseñarle cómo hacer el trabajo que yo hacía, y mientras yo estaba en la universidad, ella trabajaba y así en la tarde estábamos todo el tiempo juntos y ella me ayudó bastante. Yo solo entraba a las reuniones, decía lo que ella me decía que tenía que decir y ya. Vos decís esto y esto y ya está. Listo, ahí está, eso dije. Así dije. Y no fue bien, salió bien. Ya en Navidad, llegó Navidad y no pudimos. Yo tenía un examen el 2 de enero del año siguiente, del 2023, entonces no podía regresar aquí a pasar Navidad y Año Nuevo porque los vuelos chocaban. Era difícil. Entonces, bueno, pasó el año siguiente, en enero, nosotros habíamos agarrado una seguidilla de ir a pasear a McDonald's, a comer todos los días, todos los viernes. Nos encantaba. Y un viernes, nosotros siempre pasábamos por el centro, y un viernes justamente conocimos a una persona que nos ayudó mucho allá. Ella se llama Ula. Y conocimos también a otra amiga que se llama Seya, pero Ula en particular, una señora sueca que nos agarró bastante cariño y nos ayudó bastante allá. Nosotros desde que llegamos tenemos que buscar una iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Escuchamos los mensajes, pero no estamos ahí, necesitamos algo. Entonces empezamos a buscar y bueno, las preocupaciones eran primero, ¿y si el mensaje es en sueco vamos a entender? No vamos a entender nada. Entonces, ¿qué? Vamos a recibir nada. Cuando hablen en lengua vamos a recibir la administración, pero mientras hablen en sueco no vamos a entender nada. Entonces, otras preocupaciones como, bueno, hay bastantes denominaciones allá, temas extraños que no vale la pena tocar. El tema es que ella nos invitó y afortunadamente esa iglesia tenía un mover que a nosotros nos atrajo bastante, y entonces fuimos a la iglesia todos los domingos, y de hecho a otras reuniones. Ellos tenían bastantes reuniones bien especiales y el Señor nos habló un montón a través de muchas palabras, muchos mensajes, muchos tiempos de adoración que afortunadamente tuvimos la oportunidad de vivir allá. Estoy tratando de acortarlo todo para no quitarles mucho tiempo, pero hay muchos detalles que siento que tienen mucho que ver. El siguiente detalle es que en abril, un año después de que yo empecé a trabajar, yo perdí mi trabajo y a mí me despidieron. Bueno, no teníamos otro ingreso más que la beca y habíamos hecho del préstamo, entonces no era como que teníamos mucho, y sobre todo la preocupación ahí, la más grande, era que había que renovar el siguiente año, porque fueron 2 años, el siguiente año de residencia, y había que justificar nuevamente la estadía de Marielos, y ya no teníamos el suficiente dinero para eso. Gracias a Dios, mi ex jefa me despidió sin preaviso, o sea, inmediatamente, o sea, era como ya estás despedido hoy, ya. Y eso implicaba que a mí me tenían que dar un preaviso, y la cantidad que me daban para el preaviso, más los últimos salarios, vacaciones y ese tipo de cosas, ajustaba justamente la cantidad que necesitábamos. Entonces presentamos otra vez esa cantidad, ya sin trabajo, y gracias a Dios aprobaron otra vez la residencia, el segundo año. Y bueno, después de eso terminé el primer año de estudios. El verano allá, el verano del 2023, o sea, el verano allá es junio, diría mayo, finales de mayo, junio, julio, agosto y principios de septiembre. Hay un pedacito de septiembre. Este tiempo fue el que más disfrutamos nosotros en lo natural. Yo ya estaba de vacaciones, fueron 3 meses de vacaciones, y pasábamos todo el día juntos, salíamos al parque, me acuerdo, comprábamos un postrecito, decíamos nosotros, y con eso nos íbamos a comer, y eso era nuestra salida.
pero la verdad sí disfrutamos bastante. Me acuerdo que le enseñé también a manejar, andar en bici a Marielos. Y fue un buen tiempo, disfrutamos ese tiempo bastante. Íbamos a clases de sueco juntos, aprendí ahí un poquito. Y pues empecé el siguiente año y teníamos, antes de entrar en el detalle del siguiente año, teníamos unas cuantas preocupaciones. Lo primero era, pues yo no tengo trabajo, solo tengo el ingreso de la beca y ya vimos que la beca pues solo cubre mis gastos. Entonces empezamos a recortar costos, todos los gastos, todos los costos, todo lo que podíamos. El súper lo fuimos reduciendo, no íbamos tanto a McDonald's, ya no, el postrecito ya solo era cada 2 semanas y así. Íbamos recortando los gastos y sí estuvimos bastante apretados en algún tiempo. Nos vimos en tiempos que no sabíamos mucho qué íbamos a hacer en lo financiero, pero Dios fue fiel, la verdad. Y Dios nunca dejamos de comer y teníamos casa, teníamos calefacción, que allá es importante, teníamos todo, teníamos abrigo, teníamos todo, gracias a Dios. Y otra preocupación que tuvimos fue que la computadora que yo usaba en ese tiempo para la universidad y para el trabajo era de la oficina, no era mía. Entonces yo iba a tener que devolverla aparentemente. Me contactaron para decirme, formateé la computadora. Bueno, la formateé. Y me dijeron, pensamos que lo que pasó fue que ellos, al ver que estaba en un lugar totalmente recóndito, dijeron, me sale más barato venderle la computadora, ofrecerle la computadora, que mandarla a traer. Y nos ofrecieron la computadora. Y Marielo, siempre ayudándome, me dijo, ofrecerles tanto. Y algo que nos ayudara a que la contraoferta de ellos quedara en medio, no quedara ni para ellos ni para nosotros. Y así fue. Y nos salió bastante bien, muy bien económico. Pero tuvimos que usar algo más del dinero y bueno, después los costos y todo eso. Pasó el siguiente año. Este año se nos fue volando y después llegó Navidad. Nosotros por ese tiempo ya nos empezaban a invitar a unas reuniones de adoración en la iglesia a la que asistíamos. Y en esas reuniones en particular, eran reuniones solo de adoración. O sea, nos reuníamos los que querían ir, obviamente, y era un grupo más pequeño. Y se daba una pequeña palabra, pero sobre todo era adoración. Ellos le decían brazos abiertos, se llamaba. Y el grupo así se llamaba también, el grupo que tocaba, los músicos. Entonces, en esas reuniones, en ese tiempo en particular, es en el que Dios más nos habló a nosotros, más recibimos palabra de Dios sobre su fidelidad, sobre que Él no nos estaba desamparando, y cosa que yo no entendía en ese tiempo, que Él estaba obrando en nuestras vidas, cosa que yo no veía obviamente en lo natural. Obviamente en lo espiritual sí lo hacía, pero en lo natural no lo veíamos. Terminó el año de la universidad, o sea, ya por cerca de diciembre, y habíamos armado un grupo en la iglesia también de latinos, que era muy unido, teníamos buenos amigos ahí también, y nos reuníamos a orar, a dar una palabra, a alabar al Señor también. Y en una de las reuniones nosotros teníamos el deseo bien fuerte de venir a Honduras, pero obviamente para nosotros en ese momento era inimaginable. O sea, no teníamos cero la capacidad de poder ni siquiera a ir dentro de Suecia. Entonces peor para venir a Honduras. Y en una reunión nos preguntaron, todos pusieron sus necesidades, los que tuvieran necesidades, no solo nosotros, y nosotros expusimos la nuestra. Más que necesidad, era un deseo, pero aún ese deseo Dios se encargó de satisfacerlo en ese sentido, y Dios respondió. Creo que fueron ni una semana, si no me equivoco, cuando ya teníamos parte del dinero y el resto del dinero nos lo prestaron, y aparte nos ayudaron también a pagar el famoso préstamo que teníamos con el banco. Y
bueno, nos vinimos a Honduras. Ustedes recuerdan que estuvimos aquí bastante tiempo, desde mediados de diciembre hasta principios de febrero. Y regresamos y no nos queríamos ir. Una, obviamente, por todos nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos, la iglesia. Pero también otra de las razones era porque cuando llegáramos íbamos a llegar al invierno todavía, en febrero. Y allá, miren ustedes, hay mucha gente que, yo lo decía, yo prefiero el frío, yo prefiero esos climas así helados. La nieve es linda en fotos, la nieve es linda en videos, y una semana está bonita. Ya la siguiente semana ya no la quiere ver uno ni en fotos, ni en videos, ni en donde la pongan, no la quiere ver. Y lo peor de todo el invierno es la oscuridad. Allá son en el invierno puro, que dura, digamos, desde finales de octubre hasta finales de febrero, que era cuando nosotros estábamos allá, estábamos llegando. El tiempo de luz, el día, es de 4 horas y el tiempo de noche son 20 horas. Amanece desde las 10 de la mañana y anochece a las 2 de la tarde. Y no amanece como acá. Ahora yo le doy gracias a Dios por el sol que nos da acá, ese sol de 38 grados, porque sí, el sol allá no es como acá, o sea, la luz de esas 4 horas es nublado, o sea, es nublado, hay luz, pero está después de una capa de no sé cuántos metros de nube, el sol, o sea, solo se ve que está iluminado, pero ahí está el sol, uno sabe que ahí está el sol, pero está totalmente nublado. Y después es oscuro, negro, como creo que no ni siquiera pasa acá, o sea, es bien oscuro. Entonces nosotros no queríamos volver a eso. Llegamos, me acuerdo, y fue difícil. Me acuerdo que nosotros ya habíamos planeado, porque el viaje iba a ser largo, íbamos a comprar, habíamos descubierto una comida china que vendían en un supermercado, que era bien barata y era bien rica. Y ya habíamos planeado que íbamos a pasar comprándola y eso íbamos a comer porque no íbamos a llegar con fuerzas para cocinar y para nada. Entonces llegamos, me acuerdo que Marielos estaba pero derrotada, no podía ni abrir los ojos, se acostó y yo le dije, yo voy a ir a comprar la comida, fui a comprar la comida, regresé y le dije, aquí está la comida, solo me volteó a ver y se volvió a dormir. Y yo comí y me dormí. Ella se levantó, comió y ya nos levantamos de nuevo. Y bueno, pasó ese tiempo, yo empecé en la tesis. Desde que yo dejé el trabajo, bueno, me despidieron del trabajo, empecé a buscar activamente trabajos allá. Marielo, desde que llegamos, desde agosto del 2022, empezó a buscar trabajo. Para ella era bien difícil conseguir un trabajo porque por su carrera ella tenía que validar el título y para validar el título tenía que sacar un curso y el curso solo se ofrecía en sueco. Y tenía que aprender sueco. Y bueno, entró a clases de sueco y todo eso. Y para mí, en teoría era más fácil, pero ya en la práctica no era tan fácil. Desde que yo perdí el trabajo empecé a buscar y no encontré ningún trabajo. Y bueno, empecé a buscar también, me acuerdo que buscaba tesis en las empresas porque decían que las tesis en las empresas las pagaban y que también daban después la oportunidad de que uno se quedara. Entonces nosotros, como estábamos bien ilusionados de quedarnos allá, decía, bueno, esta es una buena alternativa de conseguir un trabajo y así nos quedamos. Y bueno, empecé a buscar en todas las empresas, las grandes, las chiquitas, las medianas, todas las empresas que se podían, y en todas me decían que no. Y a mí me frustraba bastante porque muchos de mis compañeros que no tenían experiencia ni siquiera, o sea, ellos se graduaban del pregrado y entraban a esa maestría, no tenían ninguna experiencia y ellos la conseguían súper rápido. Y a mí no me pasaba. Entonces, bueno, todos los días yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y Él solo me decía que confiara, que Él estaba orando. Bueno, esa fue su palabra de los 2 años. Los 2 años enteritos. Podríamos resumir el mensaje que Él me daba así. Y bueno, en diciembre yo conseguí una tesis
en una buena empresa, gracias a Dios, y empecé a hacer la tesis en febrero que regresamos, y me fue bien, me fue muy bien en la tesis, trabajé muy bien con mis dos supervisores, me coordinaba muy bien con ellos, teníamos buena química de trabajo, entregaba mi trabajo también a tiempo. Y a todo esto yo seguía buscando trabajo en otras empresas en caso de que aquí, porque decían que no siempre, pero se daba, que había bastantes posibilidades. Y yo decía, yo no quiero ser ese no siempre, yo quiero ser el que sí. Entonces por cualquier cosa decía yo, voy a buscar un trabajo, seguía buscando. En mayo terminé la tesis, Marielos consiguió también un trabajo que fue bien duro, la verdad, para ella. Y pues fue bastante demandante el trabajo, nosotros no creíamos que así pudiera haber sido allá, decíamos nosotros, el primer mundo, los países nórdicos, decíamos nosotros, ilusionados, pequeños y pobres ilusos. Y al final decidimos que mejor que dejar el trabajo, era demasiado demandante, demasiado exigente físicamente. Entonces y María lo buscó en todos lados, o sea, no solo trabajos de abogado, y yo también, hasta de repartidor, y de todos lados me decían que no, o no me contestaban, ya de plano no me contestaban. Terminé la tesis y por un atraso de la universidad, la tesis se tardó en ser aprobada. Y la empresa necesitaba esa aprobación de la universidad para poderme pagar la tesis. La tesis era pagada, gracias a Dios. Y eso no servía, porque en mayo de ese año, en mayo de este año, se terminó, fue el último mes que recibimos el pago de la beca. Y era un pago parcial, entonces ya no teníamos ingresos. Y para ese entonces la cantidad que teníamos del préstamo era prácticamente nula ya. Entonces ya no teníamos muchas alternativas y nuestra ilusión, como les había dicho, era quedarnos allá. Entonces una de las alternativas que habíamos visto es que uno cuando se gradúa allá le dan la posibilidad de quedarse un año buscando trabajo, pero tiene que justificar cómo se va a mantener uno y cualquier acompañante. O sea que ya ahí ya no solo era la justificación de la cantidad de Marielos, sino también la mía. Y no teníamos. Entonces, bueno, yo apliqué a varios lugares y de todo tipo, empresas grandes, chiquitas, doctorados, internados, tesis, todo lo que me quieran dar, yo lo aceptaba y no me daban nada. Me ofrecieron un doctorado en una empresa que quedaba en el norte, en el purito norte. Si allá estábamos en el norte, eso era más al norte, más frío. Menos sol o menos luz en el invierno. Y pensamos con Marielos, como en ese tiempo todavía estábamos confiados, de cierto modo confiados de que íbamos a conseguir. Nosotros sí conseguimos. Entonces decimos, no, vaya al norte, ¿para qué nos vamos a meter? Nos vamos a ir a deprimir. Es nada de sol, cero vitamina D, no vamos a poder allá. Y no la acepté. Hace poco recibimos la noticia de que esa empresa que estaba financiando ese doctorado cerró y se declaró en quiebra, supongo, porque a todas las personas les dijeron que no les van a pagar absolutamente nada. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, pensamos, si yo hubiera aceptado ese doctorado, probablemente ahorita estaríamos regresando y frustrados. Y sobre todo, o sea, siempre, no voy a mentir, siempre regresamos un poco derrotados, pero lo importante es lo que Dios nos habló. Y siento yo que si nosotros hubiéramos aceptado ese doctorado, no hubiera sido conforme a lo que Dios nos estaba enseñando. Y que ya vamos a llegar a eso, perdón que me extienda, y voy a ser breve ya cuando hable de lo que Dios quería que hablara. Pero todos estos detalles eran bastante importantes. También apliqué a una empresa, también que tercerizaba servicios para esa otra empresa, que estaba en el norte. Y era para un puesto de gestor de calidad, que era como el área que yo más manejaba, todo lo que yo había hecho. En todos mis años de experiencia de trabajo, eso era lo que yo había hecho. Entonces yo decía, aquí puede ser, aquí está. Y de hecho me llamaron, y en la llamada me fue súper bien. Y hasta me dijeron, pues, como que ya prácticamente ya estaba todo armado, como
de aquí a unas 2 semanas usted ya va a estar allá en el norte trabajando. Pues pasó el tiempo y no me llamaron, no me contactaban, no me decían nada. Entonces yo decía, qué raro. Le escribí a la persona y me dijeron que desafortunadamente habían cerrado la plaza. También en el interín de que me contactaron y que me respondieron, había aplicado a un doctorado financiado por otra empresa. Este sí era un poco más al sur. Y ese creo que fue como el de mayor ilusión para nosotros, porque era como, el sur es mejor clima, digamos, que acá donde estamos nosotros, decíamos nosotros. Más luz, el pueblo es chiquito, es bonito, la universidad es buena, es un doctorado, decíamos nosotros. Y pues me llamaron, me llamó una persona de reclutamiento. Con esta persona me fue todavía mejor que la anterior. Y tanto que la persona me agregó a LinkedIn, una red social que es para la red de profesionales, ampliar la red de profesionales que uno tiene o que uno conoce. Entonces, que lo agreguen a uno a esa red social es como, para mí eso era un buen indicio. Decía yo, esto ya está, esto es mío. Me llamaron a entrevista. A los pocos días de eso me dijeron me dieron una semana para preparar una presentación sobre mí, sobre qué podía ofrecer para el puesto, qué esperaba yo recibir de parte tanto de la universidad como de la empresa que estaba financiando el doctorado. Y bueno, la preparé, me fue súper bien en la entrevista. El coordinador del doctorado tenía preparadas una serie de preguntas como para ver si yo realmente sabía del tema, y por los gestos que él hizo yo digo que le respondí bien y que le gustó, sobre todo que le gustó. Entonces ahí nosotros estábamos, bueno, todavía más, me agregaron a LinkedIn y en la entrevista me fue bien. Esto ya es mío, ya esto aquí, yo la próxima semana ya hasta le dije a María, los preparemos las maletas porque la otra semana ya nos va a tocar viajar para allá. Pues pasaron 2 semanas y no me contactaban, y ya para ese tiempo, la primera semana yo decía, no, se atrasó, ahí ya me van a llamar. Ya la segunda semana yo decía, no, ya esto ya no era mío. Le escribí a la persona de reclutamiento y me dijo que el viernes anterior al día que yo le estaba contactando, ese viernes habían firmado un contrato con otra persona, con otro de los candidatos. Y entonces eso me golpeó bien fuerte porque porque prácticamente me estaban diciendo, en la entrevista me habían como sugerido que el puesto era mío. Aparte me había ido bien, sentía yo, me habían agregado a esa red social, entonces yo estaba bastante ilusionado y esa ilusión se perdió. También un amigo de nosotros, un amigo de la universidad, que conocí en la universidad, él consiguió un trabajo en otro país, allá, y me ayudó me refirió. Y me llamaron, me contactaron de esa empresa, me mandaron a hacer unos ejercicios, y en los ejercicios me fue fatal. Entonces ahí estaba, si ya estaba derribado, ahí estaba, pero destruido totalmente, si no hay otra palabra. ¿Por qué? Porque lo único que yo podía pensar es que, bueno, primero se cerraron todas las puertas, porque también había preguntado en la empresa donde hice la tesis y mi supervisor me dijo, no, mira, ahorita no está bien difícil, ahorita no hay nada, si va a haber algo va a ser después del verano, o sea, en septiembre, y nosotros ya no teníamos tiempo. ¿Qué íbamos a hacer en el verano? Entonces, y si se abría una plaza, era en el verano, o sea, no era que las plazas se estaban abriendo ahorita para empezar en el verano. Si se abrían las plazas era en septiembre, o sea, alrededor de este tiempo. Entonces yo dije, no, esta puerta se cerró también. Entonces yo estaba, en mi mente se cerraron todas las puertas primero, y lo segundo, que fue lo que siento yo que en ese momento más me golpeó, es que todos los ejercicios que me pusieron a hacer era lo que yo había estudiado en la maestría. Entonces yo decía, vine hasta aquí a desperdiciar 2 años de mi vida y hacer a Marielo desperdiciar 2 años de su vida, y no puedo ni siquiera resolver estos ejercicios, no puedo ni siquiera conseguir un trabajo de algo que se supone que vengo de aprender. Entonces estaba bien
bien frustrado, y nosotros seguíamos con la esperanza de que alguna puerta, a pesar de todo eso, de que alguna puerta se fuera a abrir, y con la ilusión de quedarnos. Después de eso, en una reunión con mis supervisores de tesis, me dijeron que me iban a ofrecer un trabajo. Entonces nosotros estábamos otra vez ilusionados. Después de ese bajón nos volvimos a subir. Estábamos bien ilusionados de que fuera una buena oportunidad, y fue una buena oportunidad. Sin embargo, la oportunidad era con la universidad, y lo único que me podían ofrecer era un trabajo de verano que duraba un mes. O sea que eso, para las aspiraciones de quedarnos y de ampliar la residencia y todo eso, eso no aplicaba en absoluto. Y fue una buena oportunidad. Dios, hasta donde Dios, porque yo considero que yo no soy tampoco algo como especial ni nada, pero Dios me llevó a tener una oportunidad bien grande, porque las personas que supervisaron mi trabajo, uno de ellos, el trabajo básicamente consistía en escribir un artículo académico acerca de mi tesis. Todo lo que yo hice en la tesis, iba a preparar un artículo académico que se iba a presentar, se iba a publicar en una revista, o se va a publicar en una revista. Trabajé con personas que son bastante reconocidas en el área, tuve esa oportunidad. Entonces hablábamos con Marielos de qué dicha, la verdad, que Dios me haya abierto esa oportunidad. Ahí se abrieron una serie de preocupaciones también. No solo era lo bonito de la ilusión, porque cuando me dijeron que solo era un mes, primero que no nos podíamos quedar, no podíamos justificar nuestra estancia ahí, o permanentemente digo, o por el tiempo que durara el trabajo. Y segundo, que ya no teníamos el contrato para la casa en la que vivíamos, o el apartamento en el que vivíamos, se vencía exactamente el 15 de junio o el 16 de junio. El 15 era el último día que podíamos estar ahí, y el trabajo empezaba el 1 de julio y terminaba el 31. O sea que necesitábamos casa para vivir, y no teníamos casa. Aparte, no teníamos dinero para pagar la casa, los meses que todavía estábamos viviendo en la casa. En fe aplicamos a ampliar aplicamos a ampliar el contrato de la casa, el contrato del apartamento. Pedimos hasta septiembre, porque nuestra idea era, nos quedamos unos 3 meses más, para en esos 3 meses hacer la fuerza, a ver si después de este trabajo conseguimos algo, hasta el 15 de septiembre. Y segundo, obviamente, para que yo hiciera el trabajo, porque era una buena oportunidad. No sabíamos cómo íbamos a hacer para la casa, pero afortunadamente el trabajo que había hecho Marielos, con eso pudimos cubrir los gastos de la casa, y nos aceptaron ampliar el contrato de la casa hasta el 31 de julio. 31 de julio era el último día que nosotros teníamos para estar en ese apartamento. Después de eso estábamos buscando qué hacer, porque no teníamos dinero. Recibimos ayuda de parte de nuestras familias, y no crean que eran cantidades enormes. Era lo que ellos podían darnos, obviamente, con las limitaciones que ellos tienen acá también. Con eso, en ese tiempo sobre todo, yo no sé cómo, pero Dios multiplicó tanto la provisión que nosotros comprábamos. Algo que nosotros nos duraba una semana, terminaba durándonos 2, 3 semanas. Increíblemente, no sé cómo. No sé tampoco cómo hacía Marielos para manejar la casa, cómo manejarlo, porque ella se ocupaba de todo eso. Y yo no sé cómo hacía para tener los costos. Se nos está acabando esto y nos cuesta tanto esto. Y ella lo manejaba, se buscaba las ofertas, encontraba todo lo hacía. Logramos solventar con eso todos los gastos de manutención, y también logramos solventar los gastos de la casa hasta el 31 de julio. El problema era que por el atraso que les había mencionado a la universidad para la aprobación de la tesis, no me pagaban de la empresa, y el pago me habían dicho, como les había dicho, el invierno es crudo, y el verano es todo lo contrario, es lindo, es bello. Entonces los suecos allá, el verano les encanta. Ustedes les ponen sol a un sueco y el sueco está enamorado, lo va a amar. Entonces el verano allá es como la Navidad para nosotros. Allá el verano todo se para, en julio sobre todo se para, ya nadie hace nada, todos se van de vacaciones, nadie trabaja, los reclutamientos, las plazas se cierran. Ahí el otro año, ahí en agosto nos vemos, ahí vemos qué hacemos, usted espérese. Entonces en julio era el
tiempo más muerto de alguna forma en ese sentido para poder tener una oportunidad y para poder tener un ingreso. No me iban a pagar porque la persona que tenía que autorizar mi pago en la empresa en la que yo hice la tesis necesitaba la aprobación. Cuando al fin me aprobaron, la persona ya se había ido de vacaciones. Entonces teníamos que esperar alrededor de mediados de agosto para que me autorizaran el pago primero y después se me acreditara mi cuenta. Segundo, en el trabajo de verano que yo había hecho, no me iban a pagar tampoco tan rápido. Yo estaba ilusionado con que me iban a pagar bien rápido, pero tampoco me iban a pagar tan rápido. Entonces teníamos que esperar a que también me aprobaran, porque también la persona que me tenía que aprobar estaba de vacaciones. Pues bueno, no teníamos nada de dinero y no teníamos casa, porque ya el contrato se había vencido y ya no se podía extender el arrendatario nos había dicho, ya el 31 es la fecha límite, ya usted tiene que entregar la llave el 31 a más tardar. Si usted la entrega después, primero incurre en multa y está atrasando a otra persona que va a llegar el 1 de agosto. O sea que esa casa ya estaba alquilada o reservada para el 1 de agosto. No teníamos casa, no teníamos a dónde quedarnos. Afortunadamente nosotros teníamos una amiga que se había ido en agosto del 2023 para allá a estudiar también. Ella vivía en una ciudad que quedaba a 7 horas en tren de donde estábamos nosotros y ella se iba a ir de vacaciones en el verano a Francia, a donde una prima. Entonces nosotros le preguntamos, ¿será posible que nosotros podamos usar tu apartamento? Y ella se iba el 24 de julio. El 27 de julio nosotros estábamos llegando al apartamento de ella. Era un apartamento bien chiquito y todo era compartido, solo el baño no. Y de ahí todo era compartido. Y de a poco empezaron a llegar los otros inquilinos. Y ella regresaba el 17 de agosto en la madrugada. Entonces nosotros pensamos, este cuarto es bien chiquito, hay otras personas que van a empezar a preguntar quiénes somos nosotros. Y no va a ser posible que nos quedemos aquí más tiempo hasta el 15 de septiembre, porque al final, afortunadamente, cuando pagamos el préstamo, cuando nos ayudaron a pagar el préstamo, me ofrecieron otro préstamo del banco. Logramos solventar todos los problemas financieros, nos fuimos para allá y decidimos que no íbamos a poder quedarnos hasta el 15 de septiembre, porque bueno, no me iban a pagar. No íbamos a estar pidiendo dinero a la familia porque también sabemos que aquí habían limitaciones, no íbamos a estar haciendo eso y no teníamos a dónde ir. Entonces decidimos el 8 de agosto, decidimos ahí sí, con la institución la institución financiera que me prestó el dinero, decidimos pedir otro préstamo para poder regresarnos. Y ese 8 de agosto compramos los boletos y el 17 de agosto que nuestra amiga llegaba en la madrugada, ese día nosotros estábamos saliendo de esa ciudad hacia Dinamarca primero y después de regreso para acá, hacia Honduras. Y por la ventaja horaria que tiene Suecia respecto de Honduras, ese mismo día nosotros aterrizamos aquí en Honduras y les caímos de sorpresa. Nadie nos esperaba, pero fue un momento lindo en ese sentido y a la vez fue un momento, digamos, agridulce por lo derrotado que nos sentíamos. Y pues bueno, con eso llegamos hasta aquí. Y yo le preguntaba al Señor qué era lo que Él quería, o sea, qué realmente, yo puedo contar todo esto, puedo contar también lo bonito que fue, lo mucho que aprendí, porque sí, fue una bonita experiencia, aprendí bastante. No solo en la parte técnica de la maestría, que eso también es bueno, pero aprendimos sobre la cultura sueca que tiene muchas ventajas, tiene sus desventajas también, obviamente, pero tiene muchas ventajas que es bueno aprenderlos. Ellos les gusta, son bien de molestar o dañar lo menos posible. Si yo tengo que dañarte, voy a hacerlo lo menos posible, pero va a ser porque tengo que hacerlo, ni modo, no me queda otra. Y si te puedo ayudar, te voy a ayudar todo lo que yo pueda. Y eso es algo que yo siento que lastimosamente carecemos mucho aquí, desafortunadamente. Pero
lejos de todo eso, yo le preguntaba al Señor qué era lo que quería que yo transmitiera. Y si ustedes ven este testimonio, hubo cosas bonitas, pero también hubo una serie de cosas feas, digámosle, difíciles. Y hubo bastantes derrotas, hubo bastantes pérdidas, esa sería la palabra, bastantes pérdidas. Y el Señor lo que me hacía ver, sobre todo cuando yo escribía el testimonio, o sea, ya me lo había dicho, pero lo que me hizo concluir, digamos, cuando escribí el testimonio, era que lo que Él nos estaba enseñando era a depender de Él. Antes de que nosotros nos fuéramos, yo tenía un trabajo que, aunque no era permanente, era un buen trabajo, tenía un buen ingreso. Marielos tenía un buen trabajo, tenía un buen ingreso, estábamos bien. Teníamos casa, o sea, vivíamos con nuestras familias, pero no teníamos necesidad ni preocupación alguna de pagar casa. Y estábamos bastante bien, bastante cómodos, bastante seguros en lo que teníamos. Nos fuimos con la seguridad de que yo tenía un trabajo que nos iba a permitir estar allá y que nos iba a permitir encontrar una oportunidad allá. Llegamos allá con la seguridad de que íbamos a encontrar una oportunidad de trabajo que iba a ser lo que nos iba a abrir las puertas para lo que nosotros queríamos, para lo que nosotros esperábamos y para lo que nosotros soñábamos. Y todas esas cosas las fui perdiendo. Todas esas cosas las tuve que dejar ir porque me las quitaron. Entonces, Dios nos estaba enseñando a depender totalmente de Él. Y quería compartirles algo chiquito. Mateo 5:3 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Nos costó, pero nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos de Dios. Nos costó, pero nos dimos cuenta que nuestra necesidad no era de un trabajo, no era de una residencia allá, tampoco. Porque aunque era una ilusión bien grande, que eso también lo perdimos, es algo que perdimos, la ilusión, aunque sea momentáneamente, perdimos la ilusión. No sé qué va a pasar, yo no sé si es que vamos a volver o nos vamos a quedar, yo no sé. Pero lo que sí es que perdimos, en este momento, perdimos esa ilusión de quedarnos allá. Y sea como sea, era algo que nosotros teníamos puestas nuestras esperanzas en eso. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, aquí se vive bien, aquí hay seguridad, aquí la educación es gratis, la salud es gratis, entonces aquí podemos planear nuestra familia tranquilamente. Esa era nuestra seguridad, estar allá. Y al final eso también lo perdimos. Algo también que me llenó bastante, que Dios me daba, está en Jeremías 29:11. Todos conocemos estas palabras, pues yo le invito a que usted también la tome. Dice: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esa última parte fue la que más me llenó, la que más me tocó. Porque nosotros esperábamos bastantes cosas. Esperábamos un trabajo, esperábamos tener la oportunidad de vivir en el primer mundo, un buen país, un lugar donde se vive bien. Esperábamos tener la seguridad para poder formar nuestro hogar, para poder iniciar nuestra familia, para poder comprar una casa, para poder tener nuestros hijos. A pesar de que todas las cosas en las que nosotros habíamos puesto las esperanzas, para eso que nosotros estábamos esperando, para eso, esa ilusión, esa esperanza que nosotros teníamos, que principalmente era la de formar nuestra familia, a pesar de todo eso, Dios sabe muy bien los planes y los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Y Él es tan misericordioso que, aunque me costó y fui terco, Él me está diciendo que me va a dar el fin que espero, no a mi modo, no con la seguridad o lo que yo tengo seguridad o lo que yo creía que me iba a dar la seguridad, sino en lo que verdaderamente me va a dar la seguridad, que es Él. Entonces, bueno, eso era lo que el Señor me pidió que les compartiera a ustedes. Bendiciones. Gloria sea al Señor. Qué hermoso testimonio. Es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Son mucho, mucho, mucho más altos. Y a lo largo de mi vida he podido comprender algo, que en el Señor las pérdidas son ganancias. Y aunque no entendemos, porque nuestra mente finita no puede comprender la mente de Dios,
Él sabe lo que es mejor para ustedes. Y lo que perdieron fue ganancia. Como dice la palabra, del hombre es planear su vida, pero de Dios es ordenar sus pasos. Y están en las mejores manos. Gloria a Dios.